Una informa, edición institucional. Consejo Universitario. Amigos de ULA-TV, cuando son exactamente las 12:53 de la tarde de este lunes 24 de marzo, acaba de concluir el Consejo Universitario. Con nosotros el rector de la Universidad de los Andes, profesor Mario Bonucci Rosine, quien nos hace un resumen acerca de los planteamientos presentados en esta sesión extraordinaria convocada por la Universidad de los Andes para el Consejo Universitario. Bueno, recordarle a la comunidad, fue un consejo universitario, a mí me parece que extraordinario. Yo siempre quedo satisfecho de la calidad de nuestro consejo universitario, a pesar que siempre diga que eso es como una obra de teatro, y no es porque yo esté insultando o menospreciando a un órgano de gobierno, de máximo gobierno como el Consejo Universitario, sino que todas las intervenciones son previsibles. 27 miembros, más otro miembro sin derecho a voto, pero con derecho a voz, exactamente dicen lo mismo. Hay mucha gente que opina cosas importantes, pero hay gente que quiere oírse y quiere que el resto de la comunidad se oiga. Pero lo más importante, que este Consejo Universitario es un foro para el debate que es oído por radio, por televisión, por internet, y no como el caso de la OEA, donde hacen planteamientos privados. No, aquí todos son públicos. Yo creo que de eso es que yo me siento orgulloso, pero me siento más orgulloso por haber sido el rector que implantó que los consejos universitarios se transmitieran en vivo. Como siempre hemos condenado la violencia que ha producido muertos, heridos, destrozos. Exhortamos al diálogo. Hay que desarmar, más que la palabra, hay que desarmar el discurso. Hay que ofrecerse nuevamente todos como mediadores. La impunidad tiene que cesar, debe desarmarse a los irregulares. Debe dejarse de criminalizar la protesta, porque es que ahora confunden barricada con enfrentamiento, con marchas pacíficas, con pancartazo, con cosas que están dentro de la Constitución. No se puede criminalizar el trabajo de los medios de comunicación. Hay autocensura, hay críticas a los medios de la universidad cuando estos cumplen con su trabajo. Y por supuesto, lo más importante, recordar que deben resolverse los grandes problemas nacionales. La semana pasada acordamos que se creara, propuso el rector crear un observatorio de los derechos humanos. Bueno, esta comisión ya hizo su primer documento, un remitido público, ya tienen organización, están trabajando activamente, señores. Pero también la semana pasada se acordó que se le consultara a la comunidad, ¿cómo? Mediante una encuesta. ¿Con qué? Con preguntas. Se le preguntaba, ¿cree usted que hay condiciones para reiniciar actividades? Se le preguntó a profesores, a empleados, a obreros, a estudiantes. El resultado, ustedes lo conocen, ya lo hemos mencionado de manera reiterada, pero una propuesta previa del decano de la Facultad de Humanidades simplemente hizo que el Consejo acordara que las actividades se mantienen suspendidas. 17 de 23 votos votaron a favor de oír, como se dice, oír al pueblo, oír a los universitarios, oír a la comunidad. Muchas críticas puede haber de la encuesta, sin embargo ese es el mejor mecanismo que permitió la participación. Si usted no votó, es porque no quiso. Se le dio la oportunidad durante 2 días y medio, pero esté pendiente que seguiremos consultando a la comunidad. Pero también se acordó organizar un operativo en la medida que se pueda en la dirección de personal para que quien desee pasarse de cestatique en papel a tarjeta lo pueda hacer, para que pueda recibir el monto de cestatique que se va a pagar los primeros días de abril, como un paliativo. No es obligatorio, pero exhortamos a que lo haga. Propuesta del rector aprobada con 23 votos por unanimidad de que nos pronunciemos nuevamente a favor de la paz, condenemos la violencia, nuevamente exhortemos al diálogo, pidamos el desarme de los irregulares y los términos que ustedes ya conocen. De Heriberto Gómez, también todas por unanimidad, convocar a la defensora del pueblo para conocer cuáles denuncias se han formulado allá e invitar al fiscal del Estado Mérida para que nos diga qué pasa con las denuncias que ha hecho la Universidad de los Andes, de las cuales no hay respuesta. También propuso a Heriberto Gómez condenar públicamente la muerte y los heridos ocurridos recientemente, son lamentables. Exhortar al Consejo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales a pronunciarse por los daños ocasionados al hacer el Ministerio del Ambiente. 13 votos de 23. Hubo una propuesta de que el Consejo Universitario se apersone
en cada una de estas protestas, pero bueno, fue negada a 5 votos de 23. De Pedro Riva, que se haga un pronunciamiento público sobre la destrucción, los destrozos de instituciones de educación superior, en especial de lo que ha ocurrido en las universidades y otras instituciones de educación superior. 20 de 23 votos, y de la profesora Nori Pereira, también por unanimidad, que se reactive esa comisión de enlace que tiene el Consejo Universitario para que podamos tratar de tender un puente con las autoridades para que cese la represión, cese la violencia, bueno, para que volvamos y para que nos sentemos a resolver los problemas nacionales. Los problemas más graves que tenemos es desabastecimiento, inseguridad, desempleo y paro, usted de contar. Amigos de ULA Informa, palabras del rector de la Universidad de los Andes, quien entonces hacía un resumen de los puntos discutidos en la sesión extraordinaria de este lunes 24 de marzo. Continúan entonces suspendidas las actividades académicas y administrativas en nuestra casa de estudios. Narci Delgado, ULA Informa. Este lunes, las autoridades universitarias hicieron un llamado a la paz. El rector Mario Bonucci Rossini expresó su confianza y creencia en la fuerza de la palabra y la fuerza de la razón. Debo llamar responsablemente a la paz. Debo llamar al diálogo como una forma de acabar con esa violencia en la cual encontramos a ciudadanos venezolanos asesinados, heridos, o sea, estudiantes, amas de casa o personas que hacen cualquier trabajo, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Vemos destrozo de la propiedad pública, destrozo de la propiedad privada, destrozos a los bienes que nos permiten el transporte público. Pero además debo llamar para que la paz sea efectiva al desarme de esos cuerpos armados o no armados que atentan contra la población civil que está indefensa, que está protestando pacíficamente. Hago un llamado a la paz, hago un llamado a que se restablezca lo que nos caracteriza de todos los venezolanos, que es el diálogo y pensar de que todos somos hermanos y que solo entre hermanos y hablando podemos resolver los grandes problemas que agobian a este país. La vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, profesora Patricia Rosenbay Levy, por su parte, destacó su gran interés porque la sociedad venezolana retome el rumbo de la fraternidad y de la confianza, basado esto en el respeto, y en esto fue clara. Siempre he mantenido de que la sociedad venezolana tiene que retomar el rumbo de la fraternidad y de la confianza. Eso sí, basado en el respeto, en la reciprocidad y en el reconocimiento mutuo de todos los actores de esa misma sociedad. Si no hay la concurrencia de todos, no lograremos lo que todos queremos, que es la solución de los problemas y que la vida sea considerada lo primordial como seres humanos. Entre tanto, el secretario de la Universidad de los Andes, profesor José María Enderes, además de llamar a la paz, lamentó la situación que atraviesa la ciudad de Mérida y los merideños. Mérida es una ciudad intransitable, invivible, la convivencia ciudadana se ha roto, aunado pues a la situación de ingobernabilidad de la ciudad en muchas partes. La ciudad se divide en 2 o 3 pedazos, en unos no se puede ni siquiera caminar, en otros hay más tranquilidad, pero lo cierto es que ya tenemos muchos días en esto, que hay heridos y muertos que lamentar, que los muertos no pueden repartirse y los heridos tampoco. No podemos dividirlos entre los que son afectos al gobierno y los que son afectos o contrarios al gobierno. Los muertos son venezolanos, son seres humanos, hermanos nuestros, que dejan un profundo dolor en las familias. Esas familias que van a tener que coexistir en el futuro sin la presencia de esos seres queridos. Entonces, esa violencia que se ha desatado ya sin control durante tanto tiempo, tenemos la obligación de como universitarios, como siempre lo hemos hecho, de tratar de colaborar, cooperar, hacer los esfuerzos que haya que hacer para que cese y para que la gente pueda entenderse. La universidad hace sus esfuerzos, se llama siempre a la paz, a la tranquilidad, pero se requiere de verdad un gesto importante de quienes gobiernan al país para que se recupere esa confianza que se ha perdido entre un sector y otro y la gente pueda sentarse a conversar y a razonar un poco, porque esta violencia en realidad, a pesar de lo que digan unos que beneficia un sector o beneficia al otro, la violencia nunca beneficia a nadie. Hay que hacer un llamado a la calma y a la tranquilidad. Narci Delgado, ULA Informa.
Este lunes, el representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ante el Consejo Universitario, profesor Heriberto Gómez, se sumó al llamado de paz. Nosotros tenemos que rechazar cualquier acción violenta que afecte, por supuesto, las vidas de los seres humanos, que afecte los bienes materiales privados y de la sociedad. La paz es muy necesaria en estos momentos y la paz siempre ha sido necesaria para la convivencia y para el bienestar de la sociedad. Narci Delgado, ULA Informa. La dirigencia estudiantil de la Universidad de los Andes rechazan las acciones que se produjeron durante la mañana de este lunes en las residencias de la dirigente estudiantil Gaby Arellano. Escuchamos a Aymara Rivas, quien es la presidenta adjunta de la Federación de Centros Universitarios. Sí, bueno, nosotros hemos visto en la mañana de hoy como parte de la política de represión del gobierno, se ha concretado nuevamente en el allanamiento de la residencia acá en Mérida de nuestra compañera y consejera universitaria Gaby Arellano, y bueno, lo que podemos es rechazar este tipo de acciones, seguirle exigiendo al gobierno nacional que si quiere paz para el país, pues no siga persiguiendo y que no siga criminalizando la protesta que se ha venido dando a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros hemos visto además como hoy también por parte del organismo del Estado han atacado comunidades de lo que son las zonas de las Américas, y pues hemos visto cómo incluso han infiltrado las protestas para producir heridos que de alguna manera quieren responsabilizar a quienes manifiestan en favor de la libertad y la democracia en Venezuela. Quisiera recordar que el origen de toda esta situación, y es que cada vez que un ciudadano sale a las afueras de su casa, ya sea en la Avenida de las Américas, en la Avenida de los Próceres o en cualquier lugar, en Las Tapias, en la Vuelta de Lola en nuestra ciudad, es reprimido por parte de los efectivos del orden público del Estado, y eso produce como consecuencia, por supuesto, que la gente se atrinchera para defenderse, y que además no solo es atacada por los cuerpos policiales, sino que es atacada por cuerpos paramilitares pagados por el gobierno para producir situaciones de violencia. Esto hoy se le ha escapado de las manos al gobierno nacional y quiere seguir sembrando el miedo para que los ciudadanos dejen de manifestar. Nosotros le exigimos al gobierno nacional que se quite la careta y que asuma los hechos que está produciendo en nuestro país, porque es lamentable ver cómo cada día se suman más y más personas fallecidas en la lista de caídos en los conflictos de nuestro país, y el gobierno sigue proliferando, digamos, estos grupos armados que siembran la violencia en las comunidades. ¿Ustedes han tenido comunicación como dirigentes estudiantiles con la bachiller Gaby Arellano? No, bueno, hasta este momento ha sido imposible comunicarnos, sin embargo, como le decía, manifestamos nuestra solidaridad con ella, nuestro pedido de que sigamos llevando el mensaje de los venezolanos sin miedo y que no caigamos en el juego de quienes quieren sembrar el miedo para que nos callemos. Y muchísimas gracias a Aymara Rivas, quien es la presidenta adjunta de la Federación de Centros Universitarios, al referirse a esta situación que se está presentando en la ciudad de Mérida durante este lunes. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La dirigencia estudiantil de la Universidad de los Andes se reunió con el rector de esta casa de estudios. Conversamos con el profesor Mario Bonucci acerca de lo que conversaron durante la tarde de este lunes. Bueno, no, una reunión realmente, primero cordial, segundo respetuosa y tercero universitaria e institucional. Los estudiantes de esta universidad conversan con el rector sobre lo que está ocurriendo y cambiamos impresión en todo aquello que tiene que ver con esas decisiones que ha tomado el Consejo Universitario sobre la suspensión de actividades, la decisión que tuvo que tomarse el día de hoy, la evaluación permanente del conflicto que sostenemos y por supuesto que compartimos con los estudiantes en primer lugar en rechazar la violencia, venga de donde venga, violencia que ha originado muertos, heridos, destrucción, destrozo de propiedad pública, de propiedad privada, de medios de transporte público. Eso lo condenamos enéricamente. Así como condenamos, bueno, de que no se desarmen estos grupos que armados o desarmados están atacando a población civil que protesta pacíficamente. Pero yo debo reiterar nuevamente ante esta conversación con nuestros estudiantes que hemos girado instrucciones a Camiula, a DAES y al servicio jurídico de que le brinden la atención debida a todo universitario, independientemente que sea estudiante, pero que le brinde la atención a todo universitario que así lo requiera.
Bien, y de esta manera también vamos a escuchar a la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Liliana Guerrero, quien nos habla acerca de esta reunión que sostuvieron hoy en el despacho del rector. Bien, por supuesto, mostrar a todos nuestros estudiantes que las condiciones no están dadas en el municipio Libertador para la apertura de las actividades académicas. Es lamentable que el gobierno regional a estas alturas no quiera asumir la responsabilidad que tienen para garantizar que nuestro estado esté en calma. Y el gobierno regional debe asumir, además con responsabilidad, esos grupos armados que tienen y que día y noche continúan amedrentando a las personas de las comunidades, pero que además hemos visto cómo han sido amparados por los cuerpos policiales y también por la Guardia Nacional. Pero es que todos los merideños son testigos de ello y no podemos permitir que se continúe criminalizando la protesta que los ciudadanos y los estudiantes llevan a cabo por las distintas razones que ya hemos expresado en los últimos días. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Siempre hemos asumido con mucha responsabilidad las protestas pacíficas y así lo han visto los merideños y así han sido testigos los merideños. No es posible que ahora quieran criminalizar, continúan las detenciones, continúan los heridos, continúan los muertos, todo eso nosotros lo rechazamos, pero tienen que asumir la responsabilidad el gobierno regional. Nosotros tenemos que rechazar esa violencia, que esos grupos violentos, armados, motorizados, continúan a lo largo y ancho de nuestro estado. Es por ello que nosotros continuamos alertas ante todas las cosas que vienen sucediendo cada minuto de cada día y llamar a todos los merideños y a todos los estudiantes a mantenernos unificados en esta lucha que por supuesto continuamos asumiendo como siempre lo hemos hecho en el marco de la Constitución. Es por eso que nuevamente nosotros ratificamos nuestras luchas sinceras, nuestras luchas que además hemos sido conscientes de la necesidad y de la voz a gritos de todo ese pueblo que quiere seguridad, que quiere que se le garantice la alimentación. Ya basta de esa escasez, de esa inflación que viene desatada no solamente en el estado Mérida, sino en todo el país. Es por eso que nosotros hoy más que nunca nos mantenemos firmes en nuestra convicción y hacemos el llamado a todos esos merideños, a todos esos estudiantes, que no permitamos que se nos criminalice, que no permitamos que lamentablemente este gobierno regional continúe amedrentando de una u otra forma al movimiento estudiantil y a los ciudadanos que de forma consciente asumen la responsabilidad de esta lucha. Es por eso que nosotros nos despedimos por ahora con estas palabras y ratificando pues que nos vamos a mantener en constante comunicación sobre lo que se vaya desenvolviendo en el resto de los minutos y horas en este espacio. Bien, muchísimas gracias a Liliana Guerrero, quien es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, quien habló acerca de la situación que se está viviendo en la ciudad de Mérida. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El rector de la Universidad de los Andes se reunió con el alcalde de la ciudad de Mérida, con Carlos García. Vamos a conversar en primer término con el rector de la máxima casa de estudio, el profesor Mario Bonucci Rossini. Bien, la situación problemática que estamos viviendo en este momento amerita que todas las personas que podamos reunirnos lo hagamos. ¿Lo hagamos para qué? Bueno, en primer lugar, para condenar la violencia, venga de donde venga. Violencia que ha originado asesinatos, heridos, de estudiantes, de ciudadanos, de guardias nacionales, de policía, de personas en general, cosa que no debe ocurrir en este país. No se puede enlutar hogares venezolanos. Pero además condenamos la violencia que finalmente produce destrucción de la cosa pública, destrucción de bienes públicos, destrucción de la propiedad privada, destrucción de medios que sirven para el transporte público. Eso que ocurrió con la quema de una buseta, con el secuestro de unidades que transportan a la gente, es criminal. Y eso hay que condenarlo. Pero también hay que condenar el poco esfuerzo que se está haciendo para mantener el orden público y desarmar a este grupo de personas que, armadas o desarmadas, están agrediendo a la gente. El llamado, pues, es muy cordial a que se hagan todos los esfuerzos para que en una misma mesa podamos concertar acciones que nos conduzcan realmente a la paz. Yo agradezco la visita del alcalde del municipio Libertador porque estoy convencido que la paz de Mérida
debe ser el objetivo de cada una de las personas que trabajamos en esta ciudad. Que la paz en cada una de las urbanizaciones debe ser el norte de cada uno de los actores políticos de esta ciudad. Y precisamente estas conversaciones que hemos sostenido con el alcalde se insertan en lo que ha aprobado el mismo Consejo Universitario el día de hoy. Seguir con el diálogo y entender que la fuerza de la palabra y de la razón es más importante que cualquier acción y que moralmente la Universidad de los Andes y en este caso la alcaldía del municipio Libertador está llamando a toda la gente a que la protesta se desarrolle de manera pacífica tal como está contemplado en la Constitución. Y ahora conversamos con el alcalde del municipio Libertador, con Carlos García, quien nos habla acerca de lo que se fue tratado en esta reunión con el rector de la Universidad de los Andes. Sí, bueno, hemos querido conversar con la máxima autoridad de la Universidad de los Andes. Sabemos lo importante que es la universidad para nuestra ciudad y en medio de esta situación de crisis que afecta además de la ciudad, a nuestro país, creemos que es necesario buscar mecanismos que permitan que esos ciudadanos que hoy se sienten atropellados, que hoy se sienten reprimidos, puedan buscar alternativas ante la ola de violencia que hemos visto en los últimos días, que además rechazamos y repudiamos. Nosotros lamentamos todas las muertes que han ocurrido en estos últimos días. Vimos hoy cómo muere un guardia nacional. Nosotros lamentamos esa muerte. No queremos que más vidas humanas sigan cayendo en medio de esta situación de crisis y por eso hemos querido conversar. Creemos que el diálogo que se debe generar debe ser un diálogo sincero. Los ciudadanos sienten una molestia ante lo que está pasando en el país, tienen un derecho legítimo de protestar, por supuesto pacíficamente, por la vía democrática y por eso hemos sostenido esta reunión. Creemos en buscar estos mecanismos que contribuyan a que la ciudad, el Estado, pueda ir por la paz, por la tranquilidad que todos los merideños queremos, que todos los venezolanos además queremos, pero es necesario que veamos un gobierno regional y nacional asumiendo sus responsabilidades y dejar ese discurso de odio, de violencia que hemos visto en los últimos días. Nosotros, por supuesto, que acompañamos a esos ciudadanos en su lucha cívica, pacífica, democrática. Creemos que es una lucha que además iniciaron los estudiantes y por eso nos solidarizamos con todos esos ciudadanos que han sido víctimas de la violencia, que lamentablemente hoy se encuentran agobiados y afectados por esta situación. Bien, muchísimas gracias a Carlos García, quien sostuvo una reunión en la tarde de este lunes con el rector de la Universidad de los Andes. Carlos García es alcalde del municipio Libertador y con él acabamos de sostener esta conversación. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. De esta manera, llegamos al final de una emisión más de ULA Informa, en su edición institucional. Por su amable atención, muchísimas gracias.